Pinochet, el peor dictador y periodo de la historia reciente de Chile. Durante años se ha intentado levantar su imagen como un salvador de la economía chilena, generador de un tiempo próspero para la patria y salvador del marxismo. Pero lo cierto es que esto es un mito y no es la realidad. Hoy, en Miserias de la Política, te lo demostramos con datos y no relatos. Durante muchos años se sostuvo que bajo el periodo del presidente Salvador Allende, la inflación, uno de los principales problemas económicos en el siglo XX, fueron causados única y exclusivamente por el Plan Buskovich, impulsado en 1970. Fuera de la intervención confirmada por la CIA y el Congreso estadounidense en junio de 1999, no encontramos nada más falso ni nada más mentiroso, puesto que la inflación en Chile se presentaba desde la década del 40, y se sostuvo de manera muy regular hasta el paro de advertencia en agosto de 1972, donde tuvo un alza constante hasta el mismo mes de 1973. Fue Pinochet quien alcanzó en abril de 1974 la cifra más alta en la historia de Chile, un 742%. Pero pese a las excusas de Sergio de Castro de que bajar la inflación tomaría alrededor de 18 meses, lo cierto es que la hiperinflación por sobre los 3 dígitos se mantuvo durante 44 y la inflación de 2 números durante 202 meses. Es decir, Pinochet entregó el poder con casi un 40% de inflación, según recientes estimaciones del IPC. Las ollas comunes fueron más masivas que escasas durante el periodo de Pinochet, y es que en las poblaciones, los recursos y las canastas de alimentos se convirtieron en escasas durante largos periodos de tiempo. Pese a ello, existe el mantra de que Salvador Allende fue el mayor productor de hambre de la historia de Chile. Pero esto no es más que un mito, puesto que si bien existió el desabastecimiento en el año 1973, los índices y estadísticas de entidades internacionales como la FAO, Food and Agriculture de las Naciones Unidas, nos demuestra que el consumo calórico y proteínico fue superior bajo el periodo de Allende. En resumidas cuentas, Pinochet fue el que menos calorías y proteínas dio al pueblo entre 1960 y 2021. À l'emploi minimum. À l'emploi minimum. Cela paye très peu. ¿Cuánto Oui. cobra? Combien tu gagnes? 300 quincenal. 300 pesos par quinzaine. Ça fait 600 pesos par mois. Et comment vous débrouillez-vous? Comme on peut, je lave le linge des autres. Yo lavo ajeno. Usted lava a gente. Ah, bueno, así que le Ah ayuda. bon, ça aide un peu. Oui. ¿Cuánto le cuesta un Combien kilo de coûte un pan? kilo de pain? Un kilo de pain, 8 pesos 50. ¿Y cuánto compra Combien al en día? achetez-vous par 2 jour? kilos. 2 kilos. Ah, 2 kilos de pain, 17 pesos, soit 510 pesos par mois pour le pain. Reste environ 100 pesos pour vivre. Si estas cifras te parecen impresionantes, espera saber que con el PEM, Programa del Empleo Mínimo, y el POG, Programa de Ocupación para Jefes de Hogar, completaban un 32% de la población trabajadora en 1982. Lo peor, el estar dentro del 68% empleado en trabajos formales ni siquiera era garante de poseer un buen sueldo o buenas condiciones laborales. El pinochetismo logró conseguir la medalla de oro en la competencia por el desempleo. Todo esto como consecuencia del choque económico, para precisamente controlar la inflación. Parece chiste después de ver que pese a todo esto, no pudieron controlarla. French Daily nos muestra que el crecimiento económico promedio de la dictadura fue apenas del 2,9% y que generó 2 contracciones del PIB peores que las de 1973. La primera en 1975 con un 12% según el Banco Mundial
y la segunda en 1983, con una contracción entre el 11% y el 14% dependiendo de los distintos estudios, es decir, el doble del promedio latinoamericano. En 1972 los chilenos tenían un poder adquisitivo de $3.119, es decir, podían comprar con su salario el equivalente a dicha cifra. ¿Cuánto creen que era en 1989 al final de la dictadura? Apenas de $2.193. Una vergüenza, los chilenos y chilenas podían comprar $1.000 menos. Por si fuera poco, la desigualdad aumentó de un 0,44 en 1972 a un 0,59 en 1987. ¿Saben cuándo más tuvo Chile un 0,59 de coeficiente de Gini? Sí, en 1872, unos 7 años antes que se produjera la Guerra del Pacífico. Impresionante el milagro chileno. Como último detalle, la pobreza extrema en 1970 era de aproximadamente un 22%, según estudios de la Universidad Católica, el primero en esta área. Y pese a que las metodologías son diferentes, las estimaciones nos indican que Pinochet tenía un 45% de pobreza en 1987. En resumen, por donde veamos y analicemos el periodo de la dictadura militar, fue un completo fracaso. Y ojo, no tuvimos que mencionar las violaciones de derechos humanos, porque ya solamente con el fracaso económico que generaron, nos basta y nos sobra.